Hola, hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, los saludo a quien les habla, Nicolás Pérez, el docente de esta materia de algoritmo y estructura de datos, junto a Javi Becchio y Diego Cañete. Los vamos a estar acompañando durante todo este cuatrimestre. Bueno, muchos de ustedes puede que estén cursando algoritmo y estructura de datos del plan 2011, otros quizás están cursando esta materia para el plan 2024. Les comento las pequeñas diferencias que hay entre una materia y otra. Básicamente se sacaron dos temas que ya no se dan más, que son grafos y eficiencias de algoritmos, temas que los voy a dar yo mismo en otra materia, que se llama Fundamentos de Teoría de la Computación, que está un poquitín más avanzada, así que para mí da igual explicarlo en esta materia o en la otra, pero bueno, se le sacó un poquito de carga a la materia, y el otro cambio es que se agregó un tema, que es un tema que muchos de ustedes quizás ya vieron si cursaron programación conmigo en el pasado, que es teoría del dato abstracto, es decir, TDA. En esta materia se empezaría a explicar TDA desde cero, como si no lo hubieran visto en programación. Ese también es el otro cambio que hay en algoritmo de estructura de datos. Más allá de eso, la materia se mantiene muy parecida a lo que venía haciendo hace varios años, así que es por eso que están unificadas las dos cortes, por así llamarlo, o los dos planes. Así que es indistinto de qué plan sean cuando estén mirando este video y esta clase. Así que bueno, eso en cuanto a la materia. Bueno, para la materia nos vamos a manejar igual que como nos manejamos con todas mis materias. Usamos el Slack, cualquier docente le va a contestar rápidamente por el Slack. Ellos saben que respondo enseguida, ni bien veo la pregunta. Bueno, todo el material que estemos usando lo van a tener también disponible en un material digital. ¿Sí? Y durante la cursada nos vamos a mantener con una guía de TPs que está separada en unidades, en 5 unidades, donde siempre les voy a recomendar que hagan algún ejercicio luego de terminar cada clase. En particular, los ejercicios que ven que están en naranja o en rojo son los más importantes de cada unidad, que suelen ser los ejercicios que siempre cito y los ejercicios en los cuales está basado el examen seguramente. Bueno, para los que hace mucho que cursaron programación o simplemente no se acuerdan o quieren repasar, también les dejé un link con un resumen de programación, ¿sí? Un PDF donde tienen link a distintos temas por si quieren repasar algo antes de empezar con esta materia. Bueno, la materia consta de 8 clases aproximadamente, 8 temas, y luego de eso un parcial, el parcial que tiene su recuperatorio como debe ser, y además, como segunda instancia de evaluación, van a tener un TP final, individual, sin recuperatorio, o sea, está bien o está mal y no hay chance de recuperarlo, que va a ser al final de la materia. El TP todavía no está disponible, pero las próximas clases seguramente ya lo tengan, pero básicamente es un ejercicio parecido a los de la guía, quizás un poquito más extenso, que también tiene nota. Así que tanto el parcial como el TP van a formar la nota de la cursada. Una vez que tengan la nota de la cursada, desde ya que hay tira final, no es una materia para nada promocionable. Y en el final, en medida que los números den, que los cupos alcancen, la idea del final es que también sea en PC, nunca lo dije, pero el parcial también es en PC, y el final también lo será. Tienen un montón de parciales y de finales viejos en el material digital para practicar cuando sea correspondiente hacerlo. Así que bueno, esa es aproximadamente la estructura que tiene la materia, donde no vamos a tomar asistencia, es decir, más allá de que la clase sea virtual o si sea presencial, no se toma asistencia, lo que sí se toma una asistencia asincrónica, es decir, se dejan ejercicios todas las clases y alguna clase quizás se deja 2 ejercicios en vez de uno. Chequeen bien la fecha de caducidad de dicho ejercicio, o sea, cuándo vence el ejercicio, porque hasta ese tiempo tienen para entregarlo, si no después desaparece y ya no hay forma de entregarlo. Y vamos a tratar de ser estrictos con eso para tener un control de ustedes. Y se les va a pedir el 70% de los ejercicios bien hechos, es decir, aprobados. Van a tener una nota de aprobado o desaprobado en cada uno de los ejercicios que envíen. Y bueno, el 70% tiene que estar bien como para poder acceder al parcial y aprobar la materia. Eso más que nada para asegurarnos de que sigan la materia y bueno, que no vengan al examen sin haber hecho nada. Bien, así que bueno, eso es la estructura general que tiene esta materia con ambos planes. Esta es una materia que básicamente es la continuación de programación. O sea, yo podría empezar desde la última clase de programación y seguir para adelante, más allá de este detalle de TDA que tengo por explicar. Pero en general es la misma materia, así que van a ver cómo que nos vamos a manejar exactamente de la misma forma, más o menos con el mismo ritmo, así que no van a notar grandes cambios si han cursado
conmigo. Es simplemente seguir desde donde dejamos e incorporar algunos temas nuevos. Ya tenemos las aulas asignadas, después chequenlo en el campus cuando estén matriculados. Por lo general utilizamos las aulas del Jaureche 8 y Jaureche 9 y o Jaureche 9. La salvedad que tenemos es que en esas máquinas hay Linux, así que cada vez que yo haga un ejercicio, les voy a marcar algunos detalles que tienen que tener presentes a la hora de compilar en Linux y no en Windows. Son muy pocos, la verdad, pero cuando los hagamos, los vamos a detallar. Bueno, vamos arrancando un poco con esta clase de repaso. La clase 1 es de repaso y la clase 2/3 son de TDA, así que también casi que se podría decir que son de repaso. Pero esta en particular es simplemente para ir recordando cómo se hacía la estructura de un archivo, de un programa en C, y encarando uno de los ejercicios que tienen en lo que llamamos la unidad 0. O sea, la idea de esta clase es que ustedes ya encaren y que terminen, porque tienen las herramientas para hacer totalmente la unidad 0, la unidad de repaso de la materia. En esta unidad de repaso les proponemos un ejercicio para que entreguen, que es el ejercicio de la Quiniela Plus. Después lean bien el enunciado. Pero bueno, básicamente el ejercicio de la Quiniela Plus propone que hay un jugador del cual se quiere llamar el nombre y el DNI, y ese jugador compra un cartón. En ese cartón hay números. Hay 8 números del 0 al 99 que vienen ordenados y que no están repetidos. Así que ahí tienen para repasar. Estructura jugador, estructura cartón, arreglo numérico de enteros, ordenados, así que un burbujeo, una inserción, una selección, y sin repetir, es decir, una búsqueda, ya sea secuencial o binaria, si lo ordenaron o no, para chequear que los números no estén repetidos. Una vez que ya tienen eso afilado, lo que se pide es hacer un sorteo, donde en el sorteo salen 20 números, con la diferencia que estos 20 números, si bien son del 0 al 99, se pueden repetir, se puede salir el número 15 10 veces, no hay problema con eso. Y dice que ganaste si los 8 números que tenías en tu cartón están. Ese es el primer premio. En el enunciado dice cuántos pesos ganás, pero bueno, está medio devaluado el ejercicio ya, pero no importa. Y con 7 y con 6 aciertos también ganás, pero una cifra menor. Así que ustedes al finalizar el sorteo, o sea, una vez que terminan los 20 números, tienen que sacar un cartelito que dice ganaste el primer premio, ganaste el segundo premio, ganaste el tercer premio. Más allá de cuántos pesos se ganan. Esto es en general lo que pide el ejercicio. Van a ver que tienen varios ítems. Traten de hacer todos los ítems para practicar todo. Pero bueno, este es el ejercicio que les vamos a pedir que entreguen como primer tarea, ¿sí? Esta tarea va a estar desdoblada en 2 tareas. En una primera tarea van a tener que entregar todas las estructuras y todas las interfaces, ahora repasamos por si no se acuerdan qué era, que usarían para hacer el ejercicio. Esa es la primera entrega, es una entrega bastante inmediata, ¿no? Porque es muy poco lo que hay que hacer. Y después una segunda entrega antes de la clase 2, donde van a tener que entregar el programa terminado y compilando y funcionando bien, ¿sí? Así que este ejercicio se desdobla en dos, como para asegurarme que van de a poco con el tema, ¿sí? Así que recuerden, al finalizar esta clase van a tener 2 ejercicios donde van a tener que chequear bien los vencimientos de cada uno y bien el enunciado. Ellos, una vez que lo tengan visible, van a poder leer bien el enunciado, pero básicamente es eso. Ejercicio 1, la interfaz y las estructuras, y el ejercicio número 2 es el programa compilando, ¿sí? O sea que primero analicen y chequeen bien cómo van a hacer el programa, y una vez que ya lo tienen bien pensadito, ahí lo hacen, ¿sí? Porque recuerden que esa era la idea de cualquier programa. Primero analizarlo, pensarlo y estructurarlo, y después recién ejecutarlo, o sea, realizarlo, mejor dicho, implementarlo, esa es la palabra. Genial. Bueno, empecemos un poco con el repaso. La idea, no sé, la mejor forma que se me ocurre a mí para empezar a repasar es encarar este ejercicio. Lo voy a encarar, pero lo voy a dejar nada a un 10%, ¿sí? Pues ustedes lo van a seguir. Si algo de lo que yo hago no les gusta, lo arreglan, lo mejoran, no hay problema. Simplemente es a modo de repaso. Bueno, como verán, tengo generado un proyecto que se llama clase 1, donde hay un archivo que es el que viene por defecto, que es el main.c, con el clásico print que aparece también por defecto como para probar que está todo compilando, ¿sí? Hello World, que suelen ver en todos los algoritmos, en todos los lenguajes. Pero bueno, nosotros como vimos, vamos a encarar todo de la forma más modular posible, es decir, vamos a generar los puntos C y los puntos H que necesitemos para encarar este ejercicio. En particular,
hay dos estructuras que vamos a necesitar seguramente, jugador y cartón, por como viene ahora el enunciado, pero ustedes cuando lo piensen quizás necesiten alguna otra. ¿Sí? Yo simplemente voy a encarar esta forma. Ustedes quizás necesitan la estructura juego, la estructura sorteo, la estructura resultados, puede que lo tengan que encarar por ese lado, pero bueno, lo ven ustedes, ¿sí? Yo simplemente me voy a quedar con jugador y con cartón como para dejarles un ABC de cómo sería el ejercicio. Ok, bueno, entonces tenemos el proyecto que se llama clase 1, yo en particular lo tengo en el escritorio, déjenme abrirlo. Bien, acá ya lo tengo. Este es el proyecto en mi escritorio, ¿sí? Clase 1 y el main. Solamente tenemos estos dos archivos, ¿sí? El archivo de configuración, el archivo cbp, donde se monta todo el proyecto, y el main, que viene por defecto, de formato C, ¿sí? Extensión C. Bueno, ¿qué es lo primero que uno hace, ¿no? Cuando uno ya tiene el programa un poquito elaborado, compila para ver que está todo bien. Bueno, compilar, recordemos que es con la ruedita. Bueno, acá me dice que hay 0 errores, 0 warning, etcétera. Y vamos a ver qué ocurre. Cuando hacemos esto, ya se los dije en programación, pero vemos que aparecen cosas nuevas. ¿Qué cosas nuevas? El archivo de configuración ya está, el main ya estaba, pero aparecieron estas dos carpetas. Aparecen la carpeta binaria, con el debug por dentro, y la carpeta object también con el debug por dentro. Bueno, ¿qué es lo que ocurre con esto? Cuando uno aprieta compilar, habíamos visto que el proceso de compilar no es otra cosa más que transformar todo este código en ceros y unos que mi máquina, acá viene la cuestión, que mi máquina entiende. Es decir, se genera el archivo .exe que mi máquina va a reconocer. Archivo de ceros y de unos. Bueno, acá viene la cuestión. Cuando yo compilo, el código lo reconoce mi máquina. Entonces, compilar en C genera un archivo que reconoce una única máquina. Esto quiere decir que C no es del todo portable. Es decir, si yo compilo en esta máquina y me voy a una Mac, es probable que mi algoritmo no funcione. Y como nos puede llegar a pasar en la cursada, si uno lo ejecuta en Linux, es probable que tampoco compile. ¿Por qué les digo esto? Porque si yo generé un programa en Windows y ustedes lo abren en Linux o en cualquier otro sistema operativo, incluso si lo abren en Windows con una arquitectura distinta a la que yo tengo, ¿sí? En un Windows, qué sé yo, en un Windows XP, si alguien tiene todavía, un Windows 8, ¿sí? Con una arquitectura quizás más vieja, puede que no funcione, que funcione mal. Pero bueno, esto no pasa nada. Si uno estuvo trabajando con C estándar, o sea, sin incluir ninguna librería rara que no respete los estándares de C, todo va a funcionar igual. Lo que van a tener que hacer es volver a compilar para que se vuelva a generar el código de ceros y de unos, distinto al que yo les doy, pero compatible con su PC. Para hacer eso, tienen que venir acá y borrar la carpeta bin y objects. Es decir, todo lo que se generó previamente por mi compilada, si ustedes lo van a ejecutar en otro sistema operativo, lo borran, carpeta bin y carpeta objects, y vuelven a compilar, y se va a generar la carpeta bin y objects correspondiente a su PC. Es importante que hagan esto borrándolo. Si lo hacen sobre el bin y el object que ya tengo, ya van a ver que el compilar les tira error. ¿Sí? Porque lo primero que hace justamente es leer la carpeta objects para entender cómo estaba la estructura del programa, y eso ya no lo va a saber leer. Bien, el proceso de compilar estaba separado en dos grandes capas, en tres si quieren. El proceso de precompilar, ¿sí? Donde yo aprieto la ruedita y básicamente todas las llamadas a funciones que yo tenga se transforman en código secuencial, se borran todos los comentarios, eso son todas las cosas que nos sirven para compilar. La declaración de variables pasan a ponerse en los lugares donde llamo a la variable, las constantes pasan a ubicarse donde llamo a la variable. O sea, básicamente con la precompilación lo que se hace es, se transforma todo mi código fuente en un código secuencial, borrando las cosas que son únicamente para el usuario y para hacerlo más sencillo. Después teníamos el proceso de link edición, que es el proceso siguiente, donde se genera los archivos .objects, ¿sí? Los archivos de objetos, donde en ese paso lo que se hace es todos los include se transforman en código fuente. Es decir, acá donde dice exclude, así se dice, standard IO, standard input output.h, quiere decir que yo estoy incluyendo todos
todos los algoritmos de esta librería. Bueno, esta librería se reemplaza, se hace un copy-paste de la librería, acá arriba. Lo mismo con esta otra, se hace un copy-paste de esta otra librería. Entonces, en el proceso de link edición queda un código plano, secuencial, y sin comentarios y sin ningún tipo de llamado a funciones, ni llamados a variables globales, ni nada del estilo. Una vez que ya está eso, o sea, que ya está hecha la link edición, el último proceso es la compilación, donde se genera el archivo .exe. El archivo .exe no es otra cosa más que la unión entre todos los archivos generados por la link edición. La link edición genera este proceso en cada uno de los archivos y por cada uno de los archivos .c genera un archivo .o. En el proceso de compilación, todos los archivos O se unifican en uno solo, que es el archivo .exe en el caso de Windows, ¿sí? El archivo de ejecución, el archivo compilado. Es decir, que si yo quiero ejecutar mi programa que ya está funcionando, tranquilamente puedo venir acá y ejecutar este programita que es el ejecutable, ¿sí? Este es el programa compilado. Bien. Bueno, dicho esto, a modo de repaso, pasemos un poco ahora a estructurar el algoritmo. Lo que necesitábamos hacer es, bueno, generar los H y los E correspondientes para el ejercicio. Así que vamos con File, New File. El H y el C correspondiente a la persona. Bueno, acá hice lo mismo de siempre, ¿no? Elijo dónde lo voy a guardar en la carpeta que corresponde. Vamos con persona.h en nuestro caso. Y generamos las relaciones y el debug para la persona. Esto me va a generar justamente el object correspondiente en la carpeta que corresponde y me va a hacer la unión con los archivos ya de este proyecto. Es importante marcar siempre esas dos opciones, si no van a tener problemas cuando traten de remontar el proyecto. O sea, una vez que lo generan no va a pasar nada, pero cuando lo quieran volver a abrir, los archivos no se van a encontrar. Es importante que guarden esas dos opciones. Ahí ya tenemos el archivo .h de persona y lo mismo podíamos hacer con el archivo .c de persona. Vamos a File, New, File. Tengo un mouse nuevo, así que estoy bastante más lento de lo normal. Archivo .c y el .c es importante que se llame igual que .h, ¿sí? No solo por comodidad, sino para que todo funcione bien. Persona.c, lo mismo. Damos las dos opciones y le damos Finish. Listo, ahí tenemos el persona.c. Guardo, compilo, creo que ya sí, ya compila. Bien, al compilar vamos a ver que justamente en IED obviamente aparecen los nuevos archivos que tenemos y el bin, el release y el debug me genera este otro archivito que es el archivo de dependencias, que es el que justamente me dice dónde están asociadas cada uno de los archivos a los cuales estoy poniendo en mi proyecto. O sea, genera una especie de punteros a archivos, ¿sí? Índices para encontrar dónde están los archivos. Bueno, no lo dije nunca, pero la carpeta source y la carpeta headers son carpetas imaginarias, carpetas lógicas que genera mi proyecto, pero no son carpetas físicas, ¿sí? No hay ninguna carpeta que llame source ni header en mi proyecto, sino que son simplemente subcarpetas ficticias generadas por Codeblocks para ubicarnos mejor en la distribución de nuestros archivos. No existen esas carpetas. Bien, ya tenemos persona.h y persona.c. Si bien ya sabemos que necesitamos el archivo cartón, el archivo sorteo, el archivo juego, no hay que hacerlo. Siempre hay que tratar de escalar poco a poco con los algoritmos e ir probando todo lo que uno genera. Las famosas pruebas unitarias. Primero probar que la unidad funciona y una vez que la unidad funciona, ponerse a trabajar con otra unidad. Una vez que la unidad funciona, recién ahí tratar de unificar las dos unidades. Entonces, siempre empezar por una única cosa. No entusiasmarse y hacer todo junto, porque si surge algún error, no lo van a poder encontrar. Bueno, vamos al archivo .h. ¿Qué cosas poníamos en el archivo .h? El archivo .h es el archivo de interfaz de usuario. Este es el ejercicio que van a tener que hacer como primera cosa, no todas las interfaces. Es decir, definir las cosas que van a necesitar. Vamos a necesitar, obviamente, una estructura que se llame persona. Ejemplo. Ustedes recordarán que yo a la estructura le ponía alguna letra muchas veces, o algo así, o estructura, como quieran. Vamos a dejarlo con la E, a mí me gusta bastante la E, para indicar que esa persona es una estructura. ¿Por qué? Ahora lo vamos a recordar.
pero básicamente porque va a haber otra persona parecida que podría llegar a confusión. Entonces siempre está bueno, ya sea con un prefijo o con un sufijo, aclarar qué tipo de dato es el que estamos trabajando. Bueno, de la persona me interesaba saber solamente el DNI y de la persona me interesaba saber únicamente el nombre. ¿Sí? El nombre yo tengo, siempre pongo 15, pero bueno, obviamente pueden poner la cantidad de caracteres que deseen. Bueno, esta es la estructura persona, bien sencillita. ¿Y después qué hacíamos? Obviamente no quiero meterme, para los que ya saben, con TDA, sino que es simplemente trabajar bajo librerías, modularizar el programa, pero sin TDA. Que no hagamos TDA no quiere decir que no usemos punteros. Habíamos visto la importancia de los punteros para poder manejarnos de forma dinámica y para no desperdiciar memoria a la hora de generar una instancia de alguna de estas personas, justamente. Entonces habíamos visto que por estandarización lo que uno tiene que hacer es definir un tipo de dato por medio del comando typed, ¿sí? Que vamos a decir que desde ahora, cada vez que yo trabaje con una persona estructura, la voy a hacer con un puntero, ¿sí? Y a ese puntero le voy a poner un tipo de dato particular, que es con el que vamos a trabajar siempre, que se va a llamar persona ptr o ptr persona, ¿sí? O p persona queda feo, pero bueno, ptr persona o persona ptr, esto lo van a ver que a veces lo pongo de una forma o de otra. Básicamente esto está aclarando que esta persona es un puntero, ¿sí? Y esta otra persona es una estructura, para saber cómo manejarla, porque habíamos visto que las estructuras se manejaban con puntito nombre y los punteros a estructuras se manejaban con flechita nombre. Entonces, si uno no aclara esto, es probable que en su código fuente se equivoque. Entonces ya sabemos que cada vez que diga persona PTR es un puntero, así que se lo maneja como puntero. Y persona estructura es lo que menos vamos a usar, pero sepan que hay que usarlo con punto en caso que se utilice. Bueno, y luego teníamos algunas funciones o procedimientos que siempre había que realizar. ¿Cuáles eran? Bueno, en primera instancia, lo que se llamaban los constructores. Reitero, esto no tiene nada que ver con TDA, simplemente son cosas que hay que hacer por más que no se trabaje bajo ese paradigma. Los constructores, ¿qué eran? Era justamente una función que nos devuelve una persona con los datos ya cargados, ¿sí? Bueno, ¿y cómo hacíamos eso? Bueno, decíamos, mi retorno va a ser del tipo persona ptr y el constructor se va a llamar crear persona, nueva persona, generar persona, como quieran. En otros lenguajes simplemente se llama persona, pero acá vamos a tener unas incompatibilidades de nombres, así que nosotros le agregamos el crear persona. Y luego los parámetros. Los parámetros podían ser de infinitas formas, pero hay dos formas de construir un dato, ¿no? Uno es por teclado, que es el que menos vamos a usar, que realmente este lo usábamos mucho en programación, porque estábamos aprendiendo. Pero la otra forma, que es la que más se usa en este lenguaje y en todos los santos lenguajes, es el crear persona por parámetros. ¿Sí? Así que a este lo voy a llamar crear persona por teclado. Y a este otro lo voy a llamar crear persona a secas, donde el crear persona recibe los datos. Es decir, va a recibir un entero que se va a llamar D y va a recibir un char nombre de 15 elementos que va a ser justamente el nombre. Entonces yo voy a generar la persona con estos datos. ¿De dónde vienen estos datos? No me interesa, pero con estos datos voy a generar a la persona. Bien, con esto ya más o menos podríamos trabajar. Y bueno, lo otro que yo siempre les pedía que esté es lo que se llama el destructor, que ahora lo vemos. Con los constructores generábamos el dato y reservábamos memoria para el dato. Con el destructor justamente aniquilábamos esa memoria que estaba reservada. Ese es un procedimiento que se puede llamar borrar persona. Borrar persona no me gusta porque parece que la estamos borrando lógicamente. Destruir persona se llamaría. Vamos a llamarlo destruir persona. Destruir persona, que se entiende un poco más. Que los datos de la persona siguen estando, pero yo dejo de reservar la memoria. Entonces esa memoria ya no forma más parte de mi programa. Motivo por el cual no ocupa memoria. ¿Sí? No ocupa memoria, así si los datos están o no están no me importa, porque ya no forma parte de mi programa. Yo no me hago responsable de esa memoria que estoy ocupando. Bueno, ahí tenemos. Destruir persona, que va a recibir por parámetro la persona a la cual hay que destruir. Si no, difícilmente la puedan destruir. Y bueno, la otra cosa, ahora sí, que yo siempre les pido que esté, es el mostrar, ¿sí?, del elemento. Para saber que está todo bien y no tener que andar debugueando a cada rato, está bueno tener un procedimiento que se llame mostrar, en este caso persona,
que también reciba a la persona, en este caso persona PTR, que nos muestre los datos, para saber que lo que estamos haciendo está bien. Bueno, y esto es como lo básico que uno siempre tenía que generar cuando trabajaba con una estructura en C. Si no puede generar el elemento y no lo puede mostrar, difícilmente puede hacer cualquier otra cosa. Difícilmente pueda ordenar, pueda buscar. Primero que esto funcione. Bueno, una vez que teníamos definidas las interfaces eran ponerse de acuerdo con todo el equipo, o en su caso con ustedes mismos, y decir, bueno, todo esto es lo que tengo que hacer. Solo eso, o sea, definir lo que van a hacer. Después, como lo hacen, es problema de otro, o problema de otro momento. Pero por lo menos hacer una hoja de ruta de lo que pretenden hacer. Como verán, compilé y no tiene ningún error, porque estos son simplemente definiciones, no pueden estar mal las definiciones. Bueno, sí, podrían estar mal, si invento cosas. ¿Sí? Pero son simplemente definiciones. Bien, después, ¿qué hacíamos? Todo esto, que forma parte de la interfaz de las definiciones, lo poníamos en el archivo .c y pasábamos a implementar. Bueno, para la implementación no necesitábamos más la estructura, porque ya está definida. Tampoco el tipo de dato, ya no lo necesito más, porque ya está definido en el H, y el H lo voy a incluir, ¿sí? En el archivo .c de persona teníamos que incluir las librerías estándar. Ya lo hago. Vamos a copiar esto. Hay que incluir las librerías estándar. Bueno, le pasa el control B. Copy. Paste. Está fallando el control B. Listo, ahí está. Reitero. Para los archivos .c teníamos que incluir las librerías estándar, porque si no, no íbamos a poder hacer ni un print. O sea, todas las cosas que tienen que ver con los get, los scan, los fflush y los print están acá en las estándar IO, input, output, y el manejo de librerías está en estándar lib. Así que estas dos las van a necesitar siempre. Además, una que siempre utilizábamos es el manejo de los strings. string.h. Esto era para poder concatenar string, en nuestro caso copiar y pegar un string uno sobre otro. Eso lo usamos bastante. No viene por defecto, pero esta casi que la vamos a usar siempre. Y lo importante, cuando uno trabajaba generando sus propias librerías, era incluir, entre comillas, el archivo H correspondiente al C que estoy trabajando. En este caso, el persona.h. Bien. Bueno, entonces ya tenemos el C y el H, ya están linkeados entre sí. O sea, el C está esperando que yo resuelva todos los problemas que planteó el H. Bueno, pasemos a hacerlo. Entonces voy a hacer uno por uno. Vamos con el crear persona por parámetro, que es el que más vamos a usar, reitero. Crear persona por parámetro, lo primero que necesita es reservar memoria para esta persona. ¿Cómo se hacía esto? Bueno, digo, como yo voy a retornar una persona, necesito primero generar internamente a la persona que voy a retornar. Listo. La persona con la que voy a trabajar se llama P, localmente se llama P, y localmente voy a reservar memoria para esta persona. Esto lo hacemos por medio del comando malloc, sizeof. El malloc decía, reservarme memoria. El sizeof, cuánta memoria. Y ese cuánta memoria, yo acá le podía poner a 15 bytes. Si uno sabe cuántos bytes va a ocupar, pone el número a secas. ¿Sí? Y si no, como uno no lo sabe, utiliza la función sizeof. La función sizeof justamente te dice cuántos bytes ocupa lo que yo ponga acá adentro. Cuántos bytes ocupa un entero, cuántos bytes ocupa un float, etc. En nuestro caso, cuántos bytes ocupa una estructura del tipo persona estructura. Esta es una fuente de error importante porque muchas veces ponen persona PTR. Bueno, un puntero a una estructura, un puntero a un entero, un puntero a un float, un puntero a un archivo, un puntero a lo que sea, ocupa siempre lo mismo porque es un puntero. Los punteros ocupan, si no me falla la memoria, 8 bytes. Lo importante es que los punteros ocupan siempre lo mismo. Entonces, nunca pongan un puntero acá, porque siempre les va a dar lo mismo. Ustedes tienen que poner la estructura, cuánto pesa. ¿Por qué? Porque es ahí donde se guardan los datos. Esto es lo que pesa, no el puntero. En nuestro caso tenemos los 4 bytes del DNI más los 15 del char. Tenemos 19 bytes que ocupa mi estructura personal. Entonces siempre va la estructura. Bueno, el malloc nos devuelve, si uno revisa la documentación de malloc, nos devuelve algo de este formato, puntero a void. Por ahí con algunos ya lo vimos, con otros no en programación, pero bueno, este es un puntero a cualquier cosa. Entonces, para evitar
problemas de compatibilidad más adelante, lo que hacíamos con el malloc era lo casteábamos como lo que estábamos esperando. Decimos, esto no es un puntero a cualquier cosa, esto es un puntero a una persona. Lo casteo como lo que voy a recibir. ¿Sí? Esto es una buena práctica simplemente, no es necesario. De hecho, si no lo hacen va a andar bien. Pero más adelante, cuando hagamos cosas un poquito más complejas con puntero a void, no tener hecho ese casteo podría significar no encontrar algún error. Bueno, una vez que tenemos el puntero, hacíamos flechita DNI y el DNI lo guardamos con el DNI que vino por parámetro. Y lo mismo hacemos con el nombre lo guardamos con el nombre que viene por parámetro, solo que pisar un char con otro char no era compatible, en C no se podía hacer eso, porque los dos chares básicamente eran punteros, y eran punteros que ocupaban quizás distintas, ocupan distintas posiciones de memoria, pero además quizás tienen distinto tamaño, el tamaño lleno, ¿sí? Tamaño sin el barra n. El tamaño es 15, pero cuánto está ocupado y dónde está el barra n, eso podría cambiar, entonces no se puede igualar arreglos de char. Para eso teníamos que utilizar strcopy. ¿Sí? Básicamente es un copy-paste, copio n y lo pego en nombre. ¿Sí? Una vez que tenemos todo eso, podemos generar el return de la persona. Listo, ese es mi crear persona. Este es el que más vamos a usar siempre. Recibe los parámetros, reserva memoria, guarda los parámetros, retorna el elemento. Una vez que tenemos el elemento, vamos a hacer el destruir, que no me cuesta nada. El destruir no era otra cosa más que el comando contrario a persona es free. ¿Sí? Perdón, vamos otra vez. El comando contrario a malloc es free. Y el free recibe la persona a la cual voy a destruir. Bien. Listo, ya tenemos el destruir, que es bastante fácil, y pasemos al mostrar. ¿Sí? El mostrar no hace nada más que justamente mostrar los datos, así que voy a hacer un printf. Voy a poner algo así, persona. Dejamos unos rengloncitos. Esta es mi persona, y printf. Vamos a poner DNI de la persona, máscaras de impresión. El entero era máscara de, y de dónde sacábamos al de persona, flechita DNI. Y lo último, printf nombre, dos puntos, porcentaje S, de dónde saco la persona, de P, flechita, nombre. Bueno, bastante lento. Cuando empieza el cuatrimestre, programo mucho más lento de lo habitual, porque me olvido de todo. Ahí está. Saltos de línea para que quede más prolijito. Este salto de línea lo podemos sacar, así queda mejor todavía. Bien, ahí tenemos el mostrar persona. Vamos a compilar. Vemos que no hay errores, por más que yo no haya implementado alguna de las funciones, no hay errores, porque no hay incompatibilidad. Yo acá estoy diciendo, bueno, voy a generar esta función. Todavía no la hice, pero bueno, no pasa nada, ¿sí? Ahora pasemos al main. Vamos a probar lo que ya teníamos. ¿Cómo lo probamos? Bueno, primeramente, si vamos a usar las cosas que están definidas en persona.h, lo que voy a necesitar es justamente incluir persona.h. Si no, en el main no vamos a poder reconocer nada de lo que yo hice. Así que hay que importar lo que vamos a usar. Bueno, empecemos. Voy a generar una persona. Se va a llamar persona 1. O lo voy a llamar jugador, para cambiar un poco. Y voy a crear el jugador. Crear persona. ¿Cómo se va a llamar el jugador? Se va a llamar Nico. Obviamente el orden de los parámetros es importante. El nombre es lo segundo que envío. Primero es el DNI. Listo. Una persona con DNI 123 que se llama Nico. Y ahora vamos a llamar al mostrar persona y voy a mostrar al jugador. Vamos a ver si esto de verdad funciona. Desde ya que, bueno, primero, yo siempre tengo la manía de primero compilar y después poner play, pero ustedes obviamente pueden hacer todo en simultáneo. Y bueno, suponemos que esto va a funcionar bien, ¿no? Si nos equivocamos al principio estamos al horno, pero bueno, definitivamente todo funcionó. Y así es como tienen que ganar un proyecto ustedes, ¿sí? Primero de a poquito y prueban. No sigan avanzando, ¿sí? Si ya no les anda el mostrar, no sigan poniendo el cartón, haciendo la búsqueda. No, porque la van a embarrar feo, ¿sí? No van a encontrar el error nunca en su santa vida. Primero que funcione la persona. Bien. Excelente. Ya tenemos la persona mal que mal hecha, ¿no? Ustedes seguramente tienen que agregar varias cositas más. Ahora, siguiendo la misma idea, voy a generar el cartón.
¿sí? Un poco más rápido, pero voy a generar el cartón. File, new file, h se va a llamar cartón. Obviamente cuando digo que lo voy a hacer más rápido lo voy a hacer mal, ¿sí? Vamos a generar cartón.h, lo voy a hacer mal sin querer y voy a tener que encontrar el error y después voy a tardar más buscando el error. Así que nunca es una opción hacer las cosas rápido, pero no importa. File, new file, c, cartón. No me acuerdo si lo dije, ya el alemán me está matando, o el Alzheimer, mejor dicho. No me acuerdo si lo dije, pero los archivos que generan son en minúscula, ¿sí? En mayúscula tienen que poner las estructuras y los punteros, ¿sí? Esto va para mayúsculas, para tipo de datos estructuras para mayúscula, los archivos son en minúscula, de hecho el main está en minúscula porque es un archivo. Son pavadas que en esta materia pueden marcar la diferencia entre algo que funciona y algo que no funciona, porque acá en esta materia vamos a tener muchos errores, ¿sí? Entonces es importante que esté todo bien estandarizado como lo estuvimos viendo en programación. Bueno, cartón. ¿Qué necesita cartón? Bueno, verdaderamente no necesita muchas cosas. Vamos con struct cartón E, donde lo que necesita es 8 números. O sea, necesita un vector de 8 posiciones, por fortuna. Vector es una palabra reservada que no se puede usar, ¿sí? Me quedé pensando por qué yo, pero bueno, no importa. Vector es una palabra reservada, si aparece en verde no la pongamos. De 8 posiciones, ¿sí? El 8 podría ser global si quieren, a un tamaño, vamos a hacerlo así. Y además el enunciado pide una dirección de la agencia donde se compró el cartón. No sé si lo voy a poner, no sé si marca, lo voy a poner. Char, dirección. Verdaderamente eso no aporta nada porque es lo mismo que hicimos con nombre. Le voy a llamar vec. Llama la atención porque vector, pero bueno, no importa. Le voy a llamar vec, que es donde están mis 8 números del cartón. Y bueno, lo que vamos a hacer es lo mismo. Definir un tipo de dato, tipo de, cuando yo hable de un cartón E, lo voy a trabajar con puntero y se va a llamar cartón PTR. ¿Y qué vamos a generar? Vamos a generar el constructor de cartón PTR, que se va a llamar crear cartón. Y acá vale la pena el detalle, ¿no? ¿Va a ser por teclado o va a ser por parámetro? ¿Sí? En este caso es un vector, ¿sí? Así que el vector podemos enviar los 8 elementos por separado, raro, o podemos enviar el vector entero. Así que seguramente hagamos eso, el vector entero, pero en el enunciado dice que el cartón se genera automáticamente o se pueden elegir los números. Entonces, en este caso, el de teclado lo vamos a necesitar sí o sí. Este es para que el comprador seleccione los números, no pueden estar repetidos obviamente, y el otro cartón PTR, el otro constructor de cartón PTR va a ser aleatorio, ¿sí? Crear cartón y en este caso va a ser aleatorio. O sea, no va a necesitar los parámetros porque el cartón se va a generar solo, o sea, vos vas a ir a la agencia y comprar el cartón. El cartón ya viene con los números, no los enviaste vos de ninguna forma, fueron aleatorios, ¿sí? Entonces no necesitaría ningún parámetro. Igual si quieren hacer uno que tenga acá el vector, no habría problema. Uno que se llame así. Bueno, este podría ser uno. Enviar el vector con 8 elementos. ¿De dónde sacan los elementos? No lo sé. Lo voy a llamar crear cartón 2. Y vamos con crear cartón 1. Este es el que vamos a usar. Cartón con mayúscula. Que no recibe ningún parámetro y lo genera automáticamente. Bueno, hay uno de los parámetros que sí va a necesitar, que es la dirección de la agencia. La dirección de la agencia, char 15. Ese parámetro sí, ese parámetro no es aleatorio. Pero el otro sí. Bien, bueno, acá tienen varias formas del constructor. Luego el destructor, destruir cartón, que lo único que necesita es el cartón PTR, C, llamar. Y por último, void mostrar cartón, que recibe el cartón PTR-C. Listo, con esto estamos súper bien para hacer el cartón.
Ustedes acá van a tener que ordenar, buscar y otras cosas. Yo simplemente voy a generar el cartón. Obviamente el tipo de dato y la estructura la volamos, no la necesito. Vamos a incluir todas las cosas. En vez de persona, obviamente en este caso cartón.h. Y bueno, pasemos a generar los constructores. Yo en particular voy a generar, déjame ver cuál, crear cartón 1. Les dejo para ustedes estos dos, aunque el único que van a necesitar seguro es este, el otro por ahí no. Entonces, pasemos a hacer esto. ¿Sí? Esto, bueno, yo les voy a encarar varias cosas, pero les voy a dejar varias cosas por terminar, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente, es obviamente generar localmente el cartón ptrc, malloc, sizeof, y acá el tipo de dato que es un struct cartón, cartón e, y ahora c flechita dirección, con la dirección que ya tenemos, es un char, así que ponemos strcopy. Muy bien. Bueno, y ahora tenemos que cargar el vector, ¿no? Donde yo no recibo ningún vector por parámetro, así que ahí es un problema. Bueno, acá podrían llamar una función que se llame cargar vector, ¿no? Cargar vector, que vos le envíes el cartón flechita vec, ¿sí? Lo ideal sería hacer esto. Yo simplemente para hacerlo más rápido lo voy a hacer todo acá, ¿sí? Pero la ideal es que tengan este cargar vector, ¿sí? En el cargar vector, ¿qué van a tener? Bueno, un for, obviamente que se mueve por todas las posiciones, en este caso son 8. Y en cada una de las posiciones van a guardar un número aleatorio, ¿sí? Cartón, flechita, vector, posición del vector, en este caso posición i, igual y un número aleatorio, ¿sí? Un número random que va a ir del 0 al 99. Voy a poner porcentaje 100. Recordemos esto, ¿no? Esto me da un número aleatorio de alrededor de 6 cifras. Al poner porcentaje 100, estoy diciendo que lo voy a dividir por 100 y me voy a quedar con el resto de la división. El resto de la división va de 0 a 99, así que esto cumple muy bien. 0 a 99. ¿Sí? Faltaría que ustedes verificar que no se repita. ¿Sí? Eso háganlo ustedes, obviamente, yo no voy a hacer todo el TP. Así que en cargar vector hacen esto, pero verifican que no se repitan los números. Una vez que tienen hecho esto, ya estamos en condiciones de hacer el retorno del cartón. Muy bien. Si bien falta un montón, voy a compilar, porque acá hice varias cosas. Está todo bien, ¿sí? 0 errores, 0 warning, se ve joya. Muy bien. El random, esto es obvio que se lo van a olvidar, el random funciona solamente si ustedes incluyen otra librería que se llama time, include time.h, ¿sí? Y en el main, y solamente en el main, tienen que poner srun time null o 0, ¿sí? Para sembrar lo que es la semilla de los números aleatorios, ¿sí? Solamente de esa forma van a hacer que los aleatorios sean de verdad aleatorios, si no les va a dar siempre el mismo número, o uno muy parecido. Bien, bueno, entonces generan time.h, perfecto, semilla, y dentro de cartón, para yo generar el random 100, también necesito el time null, ¿sí? El time.h, perdón, la librería. Bueno, ya estamos. Y ahora pasamos a el mostrar cartón. Con eso ya podemos avanzar. Vamos con un printf cartón. /n, /n. Incluso, además de /n, voy a poner un /t, tabulación. A mí me gusta mucho dejar tabulaciones. Y vamos con printf, vamos a poner /t para que aparezca tabulado. Detalle, ¿no? Que me acordé ahora, solamente por eso. Porcentaje S, C, flechita dirección. Muestro la dirección de la agencia. Dejo un rengloncito y muestro el vector. ¿Cómo muestro un vector? Bueno,
deberían llamar a mostrar vector. Que de hecho hay uno de los ejercicios de la guía que le dice generar las librerías para trabajar con vectores. Así tienen todo esto armado. Si lo tienen de programación lo pueden usar, les va a venir bien. Si no, hacen el ejercicio 3 o 4 donde les pido que generen sus librerías para vectores y matrices, para agilizar un poco todo esto, mostrar vector. Yo no lo tengo acá a mano, así que lo voy a hacer. Vamos con un for, desde i igual 0 hasta i menor que 8, y más, y muestro los elementos. Printf porcentaje de, y cada uno de los elementos se flechita vector en la posición i. Por cada uno de los elementos va a dejar un espacio. Perfecto, se ve bien. Dejo un renglón. Sí, se ve bien. De hecho, dejo un renglón. Y acá mismo voy a poner porcentaje t que diga vector. Y dejo un renglón y tabulo. Sí, yo estoy pensando en la visualización, ¿sí? Después lo hacen ustedes más prolijito, pero para ganar tiempo lo dejo así. Bueno, de esta forma parecería que va a funcionar. No hay errores. Bueno, vamos a probarlo. Vamos al main. Tenemos la persona que ya funcionaba. Si voy a generar un cartón, necesito incluir el cartón. Si no, no lo vamos a hacer funcionar. Cartón. Y pasemos a hacerlo. A ver. Bueno, cartón PTR, perdón, se va a llamar cartón. Voy a llamar a crear cartón. El nuestro era el 1, donde solamente recibía la dirección. Perón al 1130. Perón dice ahí. Avenida Perón. 1130. Ahí compramos el cartón y después llamamos a mostrar cartón. ¿Qué cartón? El cartón que se llama cartón. Compilamos, parecería estar todo bien, y ejecuto. Bueno, bastante prolijito me quedó. Esta es la persona, este es el cartón que compró. En ese cartón tenemos el vector numérico. En vez de vector lo voy a llamar jugada. Y acá tenemos los 8 números del 0 al 99. No están repetidos de casualidad, pero ustedes tienen que chequear que no están repetidos. Así que bueno, esta es la estructura básica de lo que ustedes tienen que hacer, ¿sí? Van a necesitar otra estructura que se llame juego seguramente para generar otro vector, pero de 20 elementos. Tienen que el cartón ordenarlo y buscar repetidos. Y después tienen que contar aciertos y algunas otras cosas más que tienen en el repaso. Recuerden que ítem número 1 de entrega es entregar el proyecto con todos los H listos. Es decir, todos los H que necesiten, cartón, jugada, sorteo, y todas las funciones o procedimientos que creen que van a hacer, ¿sí? Y además tener anidadas las estructuras. ¿Cómo era eso de anidar las estructuras? Bueno, yo por ahora tengo la persona funcionando y el cartón funcionando, pero son elementos independientes. Yo acá generé una persona y generé un cartón. Esto no se hacía así. Recordemos que necesitábamos que la persona, ¿sí?, tenga un cartón. O sea, que la persona sea la creadora de un cartón. O sea, tiene que haber un vínculo entre la persona y el cartón. En este caso, como el cartón es uno solo, ¿cómo hacíamos? Decíamos, bueno, la persona tiene un cartón. Entonces decimos, bueno, no importa, dentro de la estructura vas a tener un cartón PTR, que lo voy a llamar cartón de la persona, para que se entienda, ¿no? Un nombre un poco exagerado, pero no importa. Dentro de la persona va a haber un cartón, ¿sí? El cartón va a ser del tipo cartón, y esto si yo lo compilo me va a tirar 19 errores. ¿Por qué? Porque el cartón no existe. Entonces dentro de un H uno puede incluir, si lo hace bien mejor, otro H, ¿no? Porque si yo dentro de un archivo necesito vincular con otro, yo tengo que asociar a este nuevo archivo. Y entonces dentro del H digo, bueno, incluyo todo lo que está en el cartón. ¿Bien? Bueno, si lo ven, esto sigue compilando, o sea, no se rompió nada, sino que simplemente cuando uno construye a la persona, no solamente hay que construir a dicha persona, sino que seguramente hay que construir el cartón.
Bien, entonces, en el crear persona, bueno, eso que hice lo vamos a repasar también, ¿no? Yo me paré en una función secundaria y uno puede ver la declaración, o sea, ir al H, o la implementación, ir al C, ¿sí? Después hay otras cosas que para modificar todo, si quieren modificar todo, pero bueno, esas dos las uso mucho yo rápidamente. Cuando uno crea la persona, es muy probable que acá quizás quieran también crear eh, el cartón, ¿sí? Por ahí no, por ahí sí, pero podría ser una opción. Así que acá mismo podrían llamar a crear cartón. Quizás, ¿eh? Lo van a tener que pensar ustedes, pero a mí se me ocurre que cuando generan la persona podrían generar un cartón. O dentro de la persona podrían agregar cartón, ¿sí? Esa es mejor todavía. Entonces, en el H de persona, si bien yo ya se los di, tienen que agregar un montón de cosas. Agregar cosas. ¿Qué cosas hay que agregar? Las pienso así rápido, ¿eh? Por ahí algunas están de más o están de menos, ¿sí? Por ejemplo, agregar cartón la van a necesitar, o en su defecto, cargar cartón, depende cómo lo encaren, en qué momento generan los elementos del cartón. Van a tener que generar otro, crear persona, con la dirección, ¿sí? O en su defecto, cuando piden por teclado, generar la dirección, ¿sí? Eso en la persona. Después, en el cartón, hay dos que son obvias, que van a tener que hacer ordenar y buscar. Eso lo van a necesitar sí o sí, pero después van a necesitar hacer buscar eh, aciertos, ¿sí? Verificar triunfo. Este quizás lo pueden hacer en otra estructura. Así que bueno, nada. Para la primera entrega tienen que tener bien ordenadito todas las cosas que van a necesitar, ¿sí? Y en la segunda entrega, hechas. Si se dieron cuenta que pusieron alguna de más o de menos, nada, para la segunda entrega la agregan o la sacan. Pero bueno, la idea de la primera entrega es esto, que vayan pensando en su cabeza cómo hacer dicho ejercicio. Bueno, así que bueno, esta ha sido la primera clase de AYED. La idea de esta clase es que se pongan a repasar lo que vieron en programación. Verdaderamente no dije nada nuevo, ni van a necesitar nada nuevo para hacer los ejercicios de la unidad 0, simplemente para que repasen y no tengamos problemas a la hora de compilar o a la hora de generar un algoritmo en los temas nuevos, ¿sí? Que no perdamos tiempo en que no se acuerdan de un flush, de un print, o que no se acuerdan de esas cosas. En el enunciado van a ver que hay algo que está en rojo que se llama fechas, pide usar fechas. Dice que el cartón, además de tener el vector y la dirección, tiene una fecha, ¿sí? Y la fecha tiene que ser domingo. En muy pocas comisiones de programación yo trabajé con fechas, así que es muy probable que si están mirando este video no hayan trabajado con fechas. Yo les dejé un video y un link a el manejo de fechas en C con una librería, pero bueno, justamente, como nunca lo hicieron, lo de las fechas déjenlo para el final de todo. Si tienen tiempo lo hacen, si no, no. O sea, si no pueden hacerlo de las fechas, ni pierdan el tiempo, es más importante todo lo otro. Si les sobró el tiempo y quieren practicar, vamos con las fechas en el cartón, ¿sí? Pero está en rojita y eso lo aclaro, como para que no pierdan tiempo en algo que por ahí cuesta un ratito entenderlo y después implementarlo. Bueno, genial. Entonces, no los molesto más. Esta ha sido la primera clase de algoritmo de estructura de datos. Esperamos sus dos entregas. En el campus van a tener, obviamente, un foro también para preguntar. Y en el Slack, por favor, esperamos sus preguntas. Así que bueno, un abrazo y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.